Hubo en nuestro país una época donde un grupo de poderosas familias terratenientes miraban firmemente el progreso y la modernización que atravesaba el viejo continente. Tenían un sueño en común: disfrutar a pleno de los beneficios del éxito económico y político. Pretendían insertar a nuestra joven nación en el mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. Nuevos contingentes de inmigrantes llegan a Buenos Aires después de 18 días de feliz navegación. Vienen de la intranquila tierra europea a la feliz y pacífica tierra de los argentinos. Vienen por un destino mejor, por un destino que les devuelva la primaria alegría de vivir, de gozar de la felicidad pura y sencilla que se desprende del sol, de la tierra, del hogar y del trabajo. Necesitaban grandes expansiones de tierra, atraer inversores y capitales extranjeros y, por supuesto, la mano de obra correspondiente. De mano de capitales ingleses, en su mayoría, llegaban las inversiones extranjeras en ferrocarriles, frigoríficos, tierras y bancos, a un alto costo de intereses. En búsqueda de mano de obra barata, se fomentó la inmigración por Europa, que atravesaba la segunda revolución industrial. Así, llegaron a nuestro país numerosos inmigrantes cargados de sueños y esperanzas. El hacinamiento y la insalubridad en su condición de vida no tardaron en crecer considerablemente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el clima de las sierras de Córdoba ya era difundido a nivel mundial, como preventivo y curativo de males pulmonares. En ese momento, había una enfermedad que producía psicosis en todo el mundo: la tuberculosis. Los enfermos comenzaron a aumentar rápidamente, y en 1882 se dejó por sentado el carácter contagioso e infeccioso de la enfermedad y su fácil transmisión por el aire. Una persona contagiada podía infectar a entre 10 y 15 individuos. El pánico social y la psicosis colectiva invadieron a la población. Médicos recomendaban, tanto para la prevención y posible tratamiento del mal, largas estadías en lugares de altura, con clima seco y buena alimentación. Fue así que el clima del Valle Serrano de Punilla fue calificado por especialistas como uno de los mejores del mundo. Los médicos de la clase alta comenzaron a recomendarlo. Originalmente, las tierras eran del doctor Juan Vialet Macé, quien hizo el primer paredón del dique San Roque en Villa Carlos Paz. En 1897, un ex oficial del ejército alemán llamado Roberto Balke compró la estancia La Falda, que comprendía un predio de 900 hectáreas en su momento, el equivalente en la actualidad a la mitad de la ciudad de La Falda. A pedido de Balke, el ferrocarril comenzó a detenerse en un apeadero denominado Kilómetro 78. Familias distinguidas de la sociedad argentina comenzaron a arribar al establecimiento. La primera persona que inauguró el libro de pasajeros el 26 de diciembre de 1898 fue el señor Emilio Anchorena. El negocio visionario del futuro era asegurar la salud de las familias más poderosas y ricas de toda la Argentina. Todo el emprendimiento radicaba en lo que era la higiene y la no contaminación, y también fue hecho bajo todas las normas de salubridad vigentes en el contexto histórico de aquel momento. Familias adineradas fueron los que visitaron el hotel, como los Peralta Ramos, Ortiz Basualdo, los Anchorena, los Martínez de Oz, los Bianchi. Presidentes como Roca, Ortiz, Pellegrini, Figueroa Alcorta. El mismísimo Juan Domingo Perón, no siendo presidente, nos visitó aquí en el hotel. El hotel contaba con toda la tecnología de punta europea destinada a su clientela, y la característica de estancia le permitía en gran parte contar con un propio autoabastecimiento. Llegó a tener sus quintas, tambos, animales, la producción de quesos, fiambres y dulces. Comenzó con 92 habitaciones, salones amplios para diferentes tipos de fiestas, luz eléctrica, agua de manantiales, máquina heladora,
gran cámara frigorífica y sala de desinfecciones. En cuanto a entretenimiento, contaba con canchas de golf, tenis, cricket, pileta de natación, entre otros servicios. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. Por supuesto que todavía no se podía apuntar a una ganancia, ya que siempre había cosas para comprar. Los gastos eran muy grandes. La inversión total del terreno y construcción del hotel nos costó 600.000 pesos. Comenzaba el siglo XX con el hotel en marcha, que de a poco creaba su clientela. Los pasajeros llegaban desde Buenos Aires y otros puntos del país a través del ferrocarril Córdoba-Noroeste. Pero aún, los frutos de la empresa no resultaban ser los esperados y los socios perdían su paciencia en el emprendimiento. La disolución de la sociedad finalmente llegó en 1904. Me aconsejaron viajar a Buenos Aires y tratar con don Ernesto Torkins, el principal acreedor. Eso hice inmediatamente. Fue muy amistoso al recibirme. En el 7º año pude levantar la hipoteca, quedando el hotel totalmente libre de deudas y como propiedad mía. Con María Kroiner al frente, la suerte del hotel cambió de rumbo. En pocos años, la clientela se incrementó y empezaron las ganancias favorecidas por el contexto. Su administración dio un vuelco notable en la historia del edificio. Aparte del negocio del hotel, el terreno ofrecía otra fuente de ingreso. Algunos visitantes empezaban a interesarse en adquirir lotes de tierras de la estancia para construir sus propias residencias veraniegas. Con más de 50 años, la señora María de Kroiner decidió vender el Hotel Edén a dos hermanos alemanes, llamados Bruno y Walter Einhorn. Esto significaría el término de una etapa y el comienzo de otra importantísima para la historia de la ciudad de La Falda. En mayo de 1912, los Einhorn acordaron la compra de la estancia por un total de 450.000 pesos. Compraron solo con 20.000 pesos en efectivo y el resto se transformaron en una serie de documentos a pagar a corto, mediano y largo plazo. Mientras Walter y Bruno se dedicaban a la explotación de la estancia, sus mujeres, Ida y Gretel, se pusieron al frente del hotel y su administración. En 1913, tuvieron su primera temporada estival al frente del hotel, y a pesar de ser esta exitosa, las ganancias obtenidas se mostraron insuficientes a la hora de cumplir con las obligaciones contraídas con la señora de Kroiner. La situación se tornaba desesperante. El obtener ganancias y saldar sus deudas los llevó a tomar la decisión de lotear la estancia. Gracias a la autorización de la expropietaria, se levantó la hipoteca sobre las tierras, se efectuó un plano de subdivisiones para poder realizar la venta de los terrenos. De esta manera, el 12 de septiembre de 1914, los Einhorn escrituraron su primer terreno vendido al señor Emilio Werner. La estancia fue fraccionada y el loteo de tierras empezó a dar sus frutos. Alemanes, porteños y santafesinos comenzaron a invertir en la estancia La Falda. Construyeron sus propios chalets con todo el lujo y confort de la época. En el año 1914, la paz se interrumpió en Europa. Una etapa de guerra y crisis comenzó a golpear el mundo de la aristocracia argentina. Imposibilitada de poder vacacionar en el viejo continente, debió quedarse en nuestro país. Descubrieron aquí, en las sierras cordobesas, un lugar sano, propicio e ideal para disfrutar a pleno de sus vacaciones. El Edén empezaba a vivir sus tiempos dorados, sus años de gloria y esplendor. Sus dueños se relacionaban con la alta sociedad argentina y el hotel comenzaba a acariciar el prestigio internacional. Será por la magia, esplendor y encanto que encierra este edificio que mucha gente lo compara con el Titanic. Durante los años 20, el matrimonio Walter e Ida Einhorn
viajaban a Alemania con cierta frecuencia. Se encontraron con su país en la ruina, sumergido en una profunda crisis socioeconómica. Allí, aceptaron la invitación de unos amigos y concurrieron a la cervecería ciudadana de Múnich, donde escucharon por primera vez en un mitin a Adolf Hitler. Su discurso logró seducir a los Einhorn, quienes a partir de ese momento decidieron ayudarlo económicamente y comenzó una relación de amistad entre ellos. En el año 1925, Walter obtiene el ejemplar número 110 de la llamada edición de lujo Mein Kampf, que contó solo con 500 ejemplares. A partir de ese hecho, se habían convertido en aquellos viejos camaradas de lucha del Partido Nacional Socialista Alemán. A principios de los 30, los Einhorn enviaban poderosas sumas de dinero a Alemania. El partido nazi utilizó las divisas para las campañas políticas decisivas. Queridos señor y señora Einhorn, me permito agradecerles por la ayuda financiera que me otorgan y que me quita y alivia una parte importante de mis preocupaciones. Pasaron los años 20 y con ellos la deuda de María de Kreuner. El mundo atravesaba la crisis de los 30, pero a la falda nada parecía perturbarla. La relación Einhorn y Hitler no tardó para nada en hacerse pública entre los lugareños y clientes del hotel. En la década del 30, la sociedad Einhorn Hermanos pasa a denominarse Edén Sociedad Anónima y finalmente se funda el municipio propio del pueblo de La Falda, desvinculándose para siempre de Huerta Grande. Comenzó con un gran impulso, un desenfrenado loteo de tierras y el nacimiento de numerosos comercios e instituciones públicas. La Falda fue la base del desarrollo, pues contribuyó con el tiempo a la construcción de otros hoteles y pensiones, favoreciendo de esta manera a los demás pueblos de las Sierras Chicas. Los hermanos Einhorn donaron varios terrenos para la estación de tren, la iglesia, el colegio y para una plaza de juegos. Nada parecía detener la marcha del pueblo alrededor del Edén Hotel. La Falda ya tenía una notable vida pública. En febrero de 1933, Hitler gana las elecciones y 2 años más tarde, sus amigos, los Einhorn, deciden viajar nuevamente a Alemania. El 15 de mayo, fueron invitados a la Cancillería del Reich, en Berlín, donde fueron condecorados con la insignia de oro por el propio Führer y recibieron un diploma que decía: Queridos camaradas Einhorn, desde su ingreso en 1924, usted, junto a su esposa, han apoyado al movimiento nacional socialista con un enorme espíritu de sacrificio. Fue su gran ayuda económica la que me permitió, en el verdadero significado de la palabra, seguir guiando la organización. En 1937, Ida y Walter Einhorn cumplen sus bodas de plata. Un gran evento se llevó adelante durante esa jornada en el hotel. El embajador alemán en nuestro país trajo consigo un regalo muy personal, recién llegado de Alemania. Señor y señora Einhorn, mis queridos camaradas de lucha en los tiempos difíciles, para sus bodas de plata, cariñosas felicitaciones, Adolf Hitler. En diciembre de 1939 ocurrió, por su propia tripulación, el hundimiento del acorazado alemán Graf Spee. Luego de la batalla del Río de la Plata, alrededor de 1000 marineros arribaron a Argentina. 20 de ellos llegaron a La Falda y 7 comenzaron a trabajar para el Edén Hotel. Ernesto Guevara Lynch, en su libro Mi hijo el Che, recuerda que en los años 40 integraba un núcleo antifascista, una organización de investigación de las actividades nazis en el país, llamado Acción Argentina. Nuestro grupo se enteró que en un tal Hotel Edén de La Falda funcionaba por las noches una radio que pasaba mensajes cifrados a Berlín. Cuando llegamos, tuvimos que aceptar que el hotel se encontraba bajo protección policial. Ernesto vino con nosotros. Tenía entonces 12 años. Son aquellos años en que el hotel es frecuentado por la clase política y también militar de la Argentina. El desenlace de la guerra se hacía cada vez más predecible. El ocaso de Alemania comenzaba a llevarse consigo al Edén. Por presión del bloque aliado, el 27 de marzo de 1945, Argentina le declaró la guerra al Eje.
El Edén fue nombrado propiedad enemiga junto a otras empresas alemanas y el Estado incautó la propiedad a los Einhorn. Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea y ha de cumplirla estrictamente. El edificio fue elegido como el lugar de internación de los miembros de la diplomacia japonesa en la Argentina. Sin embargo, el gobierno pagó a sus dueños la estadía de funcionarios japoneses en el establecimiento durante 11 meses. En forma paralela, la falta de pruebas sobre la muerte de Hitler repercutió fuertemente en todo el mundo. La mayoría de las encuestas de la época señalaban que Hitler había sobrevivido a la guerra. El FBI de los Estados Unidos mantenía su mirada firme con un alto grado de sospecha en el accionar de los ex dueños del establecimiento. Un expediente de finales de 1945 insinuaba preocupantes vínculos de la señora Ida Einhorn con el Reich. 6 meses después del fin de la guerra, el FBI estaba por llevar a cabo el arresto del siglo. La agencia había recibido una información que vinculaba a Adolf Hitler en el Hotel Edén de la Falda. Existe un documento oral y viviente llamado Catalina Gamero. Catalina era de la servidumbre de uno de los chalés de los dueños del Hotel Edén, la cual aseguraba haber visto a Adolf Hitler en ese mismo lugar. Yo era así de dormitorio, lavaba, planchaba, mostraba piso. Así que serví el almuerzo y cuando tenía que retirar la bandeja ya me la había puesto en la mesa de afuera. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta que Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puesta en la casa. Y de repente había desaparecido todas. Y yo le pregunté, él me dijo, vos callate la boca. ¿Qué piensa que fue de la historia de Hitler? Él murió acá en Argentina. Él no se fue de acá. A mí el que me dice que murió otro no. Los alrededores del hotel estaban poblados de alemanes. Cerca de 1.200 fueron radicados en la Falda en 1944, con domicilio en el pueblo. Entre ellos, se creía que había unos cuantos partidarios de los nazis. Lo difícil era que los agentes del FBI pudieran estar en la Falda y pasar inadvertidos. El vínculo principal con el nazismo era la familia Einhorn. La evidencia de que Hitler llegó a Argentina, según las investigaciones, resultó ser cierta. El panorama completo es que no hay evidencia de que Hitler muriera en el búnker, sino que pudo escapar y se salvó de la muerte. Argentina acumuló algunas evidencias, botes hundidos y un complejo en Bariloche que al parecer tenía un búnker secreto. Los libros de historia dicen que sin duda Hitler murió en el búnker, pero no se puede decir con seguridad que esto es cierto. La historia no es firme. La presencia de Eichmann, el artífice de la solución final, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, y la captura del quinto criminal de guerra más buscado en esta zona son innegables. Por otro lado, los avances de la ciencia continuaron y la medicina encontró el antibiótico para la tuberculosis. La enfermedad fue vencida. Los tiempos cambiaron, y también en la Argentina. El nuevo turismo giró en torno de las colonias de vacaciones de los sindicatos, que comenzaron a instalarse en las sierras de Córdoba. La oligarquía, por su parte, encontró nuevos destinos turísticos en la costa atlántica y obtuvo las puertas de Europa nuevamente para vacacionar. La presidencia de Juan Domingo Perón entregó en 1947 nuevamente la propiedad a sus ya ancianos dueños, quienes decidieron inmediatamente poner a la venta el trabajo y sacrificio de una meta que les costó 35 años. La historia oficial sostiene que una firma conocida como las 3K adquirió en 1948 las instalaciones de este palacio en las sierras, mientras que la leyenda y el misterio atribuyen la propiedad a Juan Duarte. Comenzó el período de decadencia. Luego de la muerte de Duarte, iniciaron los remates de los bienes del edificio. El hotel empezó a pasar de sociedad en sociedad, transitando de este modo una profunda decadencia que lo llevó a cerrar para siempre sus puertas como hotel a finales de la década de 1960,
siendo su último apoderado el doctor Armando Balbín, hermano del conocido dirigente radical. En 1971, tras una iniciativa del Centro Comercial de la Falda junto al propio doctor Balbín, la planta baja del establecimiento sufrió un conjunto de reformas para hacer posible la instalación de un casino en el edificio, pero las discusiones políticas entre el ministro Manrique y Balbín determinaron el destino del emprendimiento. La obra se abandonó por la mitad y el casino nunca llegó a funcionar. Con la década del 70, 80 y 90, los saqueos y los destrozos constantes hicieron de esta la etapa más triste del hotel. Finalmente, el municipio de La Falda adquirió la propiedad en un remate judicial por deuda de impuestos en el año 1998 y fue declarado Monumento Histórico Municipal y Monumento Histórico de Interés Provincial. Al no contar el municipio con los fondos necesarios para el mantenimiento y recuperación del establecimiento, fue licitado en el año 2007 a un empresario local, quien tuvo la iniciativa de comenzar el desafío de recuperar este gigante dormido. Mucho trabajo se ha realizado, pero aún queda demasiado por hacer. Año tras año, continuamos creyendo y apostando en continuar la ardua tarea de recuperar y mantener este patrimonio histórico. Dar a conocer esta apasionante historia a miles de turistas que deciden visitarnos, otorgar el espacio al arte, la música y la cultura. Desde el año 2012, la Posada del Edén es una realidad para los amantes de nuestra historia, para aquellos que deciden transportarse en el tiempo y convertir su estadía en una experiencia especial. Un espacio que combina un viaje al pasado con nuestro presente. En el año 2014 se inauguró la sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI, Caula Falda. Este hecho marcó un cambio en el perfil de la ciudad y en la oferta educativa. Desde la apertura de sus puertas, la sede cuenta con más de 250 profesionales egresados en diferentes carreras. El año 2016 comenzó con un desafiante objetivo: tener nuestro propio teatro en la ciudad. Finalmente, 2 años después, el espacio cultural Teatro Edén se convirtió en un hecho. Muchos artistas de renombre, grandes obras nacionales e internacionales dieron vida a este visionario sueño y más de 10.000 espectadores fueron testigos desde su inauguración. En la actualidad, el complejo cuenta también con su propio parque aéreo de aventuras, circuito de tirolesas, palestras, arquería, canchas de fútbol, entre otras actividades para disfrutar en familia. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero no lo vimos imposible. No teníamos idea por dónde empezar. Esos 25 años de saqueos y destrozos constantes hicieron que las ganas de recuperarlo fuera nuestra principal meta. Restauramos salones, realizamos eventos sociales y privados, le dimos espacio al deporte, a la cultura, expositores y artistas de gran nivel, muestras itinerantes locales, nacionales e internacionales, que dieron presente con cada una de sus maravillas. Ya pasaron más de 15 años del comienzo de este desafío. Innumerables turistas nos visitan a diario, y cómo olvidarnos de los valientes que nos visitan de noche. Hoy podemos disfrutar todo lo que logramos y todo lo que recuperamos. Nos queda un largo camino por recorrer, pero acá estamos, de pie y con ganas de seguir. Los que formamos parte de este emprendimiento, queremos decirles gracias. Gracias. Los tiempos corren, los contextos cambian y el destino de los espacios también. Podemos afirmar que lo que antes era para unos pocos, hoy es un patrimonio de todos. Muchos son los objetivos, pero quizás el más importante es evidenciar que se puede
que recuperar lo que se daba por perdido es posible, que el ingrediente fundamental es hacer algo cada día, que soñar y lograr un futuro mejor es viable, que con constancia, esmero y unión se llega lejos. Toda historia tiene un comienzo, una trama y un final, pero en esta no hay fin, porque la historia no se repite, continúa. Creemos que las paredes del Hotel Edén reflejan los últimos 100 años de la historia argentina, aquella época de gloria y esplendor de nuestro país, la generación de los 80, el país que prometió ser y al final por un motivo u otro nunca llegó a ser. El país de aquellos inmigrantes que sembraron su semilla de esperanza, con una gran visión de futuro, que no solo hicieron de una estancia un hotel, y de un hotel un pueblo, sino que también con su trabajo contribuyeron a que el turismo sea la principal actividad económica de las sierras cordobesas en la actualidad. También refleja la época de la decadencia, la consecuencia del precio de la política, la corrupción, el abandono, el destrozo, los saqueos que sufrió nuestra nación y hasta aquel grado de esperanza que siempre sentimos en el presente y lo vivimos. Es como el de restaurar un país en ruinas y refundar la nación soñada por todos los argentinos. Estar aquí en este edificio nos hace preguntarnos ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos los argentinos? No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.